La sala de juntas del piso 48 estaba en silencio, salvo por el seco taconeo de Verónica Hall contra el mármol. Su equipo permaneció inmóvil mientras ella revisaba rápidamente su análisis trimestral, con la voz fría como el cristal invernal. En un rincón, un conserje con uniforme azul descolorido hizo una pausa y negó con la cabeza apenas un movimiento, pero ella lo captó. «¿Sabes de finanzas?». Sus palabras resonaron en la sala como una cuchilla. El hombre levantó la vista, con la mirada firme y clara. «Lo justo para saber que estás a punto de perder $18 millones por un error de cálculo del 0,3%. La sala contuvo la respiración. El rostro de Verónica palideció y luego se sonrojó. Miró fijamente a ese hombre común y corriente con una fregona, y algo en su mirada perturbó su inteligencia, algo que no encajaba en ese uniforme. Una dignidad que no se podía comprar. La ciudad de Nueva York permanecía indiferente al drama humano. Sus torres de cristal no reflejaban nada más que su propia fría belleza. Dentro de una de esas torres, Hall Financial Group controlaba 12 pisos de propiedades inmobiliarias de primera en Wall Street, un monumento al dinero y al poder. Al mando se sentaba Verónica Hall, de 33 años. Hermosa como lo son las estatuas de mármol, perfecta e intocable. Heredó la empresa a los 28 años cuando murió su padre y pasó 5 años demostrando que era más que la hija de Gregory Hall. Trabajaba jornadas de 16 horas. Despidió a los ejecutivos que ponían excusas. Obtuvo ganancias cuando la competencia sufría pérdidas. La prensa económica la llamó brillante. Sus empleados la llamaron hielo. Se consideraba necesaria. En su despacho, guardaba una fotografía de su padre estrechando la mano del gobernador. No tenía espejos. No necesitaba verse para saber en qué se había convertido. 40 pisos más abajo, en un almacén del sótano que olía a lejía y cera para pisos, Ethan Cole se puso su uniforme de trabajo. A sus 38 años, se desenvolvía con un cansancio que nada tenía que ver con el trabajo físico. Sus manos, ahora llenas de cicatrices y callos, habían tecleado algoritmos complejos en terminales de Bloomberg. Su mirada, aún aguda a pesar de todo, había leído tendencias del mercado que ponían nerviosos a los millonarios. Se había graduado en Wharton con las mejores notas de su clase. Había trabajado en Quantum Investments, una de las firmas más prestigiosas de Nueva York. Había sido bueno, más que bueno. Entonces cometió el error de ser honesto. 3 años atrás, descubrió un fraude oculto en las cuentas de su empresa. Millones de dinero de clientes desaparecían en fondos fantasma en el extranjero. Lo denunció, creyendo que el sistema funcionaba, creyendo que la verdad importaba. En cambio, lo destruyeron. Lo pusieron en la lista negra. Su reputación quedó destrozada. Abogados desangrándolo. Y Sara, su esposa, su luz, viendo cómo su vida se derrumbaba, con 2 trabajos, su cuerpo rindiéndose bajo el estrés y una enfermedad que no podían permitirse tratar. Murió un martes. Emma acababa de cumplir 4 años. Ahora fregaba pisos en el edificio donde hombres, como él, tomaban decisiones que valían más de lo que ganaría en toda una vida. No se arrepentía de haber hablado. Lamentaba que la verdad le hubiera costado todo a Sara. Cada noche, volvía a su apartamento de una habitación en Queens, donde su hija lo esperaba con deberes y anécdotas sobre la escuela. Emma tenía 7 años, con los ojos brillantes y curiosa, y aún creía que el mundo era amable. Él se esforzaba por mantener viva esa creencia, incluso mientras fregaba baños para la clase de personas que antes lo llamaban colega. 2 personas, 2 mundos, ambos solitarios de una forma que el dinero no podía medir. Verónica no podía olvidar esos ojos. Había visto algo en ellos, un destello de certeza que la inquietó como una piedra en el zapato. Llamó a Recursos Humanos y pidió el expediente del conserje. Cuando llegó, lo leyó 2 veces. Ethan Cole, Wharton, MBA, exanalista senior de Quantum Investions. 3 años de ausencia laboral. Puesto actual,
servicios de custodia, turno de noche. Sin explicación. Sin cartas de referencia. Solo una silenciosa caída en desgracia. Debería haberlo dejado pasar. En cambio, se encontró observándolo. Trabajaba eficientemente, nunca con prisas. Saludaba con la cabeza a la gente en los pasillos, pero no hablaba a menos que le hablaran, y en 2 ocasiones lo sorprendió deteniéndose ante las pantallas del parqué, con la mirada fija en los datos, como quien entiende el significado de cada número. Una noche, se quedó hasta tarde revisando contratos en la sala de conferencias. A través de la pared de cristal, lo vio limpiando la oficina contigua. Se había detenido frente a una computadora que alguien había dejado con una hoja de cálculo de ganancias proyectadas. Ella lo vio acercarse, fruncir el ceño, sacar un bloc de notas del bolsillo y garabatear algo. La curiosidad superó al orgullo. Entró, encuentra algo interesante. Él se giró, sorprendido, pero no avergonzado. ¿Tu pregunta? 3 proyecciones. La fórmula está mal en la columna J, calcula el crecimiento compuesto sobre tasas de interés simples. Miró la pantalla. Luego, a su bloc de notas, su corrección era correcta. Perfectamente correcta. Lo captaste en 30 segundos. Solía ser mi trabajo. Su voz no transmitía amargura. Solo un hecho. Solía serlo. Hace mucho tiempo. Cerró el bloc de notas. Terminaré y me apartaré de tu camino. Espera. Se oyó decirlo antes de Dec. Y Ding To. ¿Dónde aprendiste finanzas? ¿Importa? Algo en su tono la hizo reflexionar. No era una grosería, sino una limitación. Un hombre que había aprendido que su pasado era arenas movedizas. Intentó un enfoque diferente. Tengo problemas con un modelo de análisis de riesgos. Mi equipo lleva 3 días atascado en él. Esperaba que él desviara el tema. En cambio, preguntó, ¿qué tipo de modelo de cobertura de derivados? Estamos intentando equilibrar la exposición en los mercados europeos, pero los coeficientes de volatilidad no se estabilizan. Guardó silencio un momento y luego dijo, probablemente estés usando la volatilidad histórica en lugar de la implícita. En mercados inestables, se necesitan medidas prospectivas, no retrospectivas. Ella lo miró fijamente. Ese era exactamente el problema que su equipo no podía articular. ¿Cómo se escribe una tesis sobre eso?, dijo simplemente hace 15 años. Supongo que las matemáticas fundamentales no han cambiado. Verónica tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ven a mi oficina mañana. 8 de la mañana. Quiero ver si puede solucionarlo. Negó con la cabeza. Señora, se lo agradezco, pero trabajo de noche. Tengo una hija por la que necesito estar en casa durante el día. Luego, a las 7 de la tarde. Después de que su hija se duerma, vale la pena dedicarle tiempo. Dio un número, una tarifa de consultoría por una noche de trabajo. Su expresión no cambió, pero vio que apretaba la mano sobre el mango de la fregona. Ese dinero probablemente significaba comida para un mes. Allí estaré, dijo en voz baja. Llegó a las 7 en punto, todavía con su uniforme de trabajo. Ella había recogido su escritorio y había abierto el modelo problemático en su monitor más grande. Enséñame qué ves. Eisen estaba de pie junto a su silla, tan cerca que podía oler a jabón industrial y algo más. Café tal vez, o el cansancio particular de alguien que trabajó toda la noche y durmió muy poco. Estudió la pantalla durante 2 minutos sin decir palabra. Entonces, su dedo tocó el cristal, trazando una columna de datos. Aquí, se mezclan clases de activos en el mismo grupo de riesgo. Los bonos soberanos y los derivados corporativos no tienen patrones de volatilidad paralelos. Es necesario estratificarlos y luego aplicar diferentes coeficientes de espera a cada estrato. Mi equipo dijo que el recálculo tardaría 2 semanas. Lo haría si se reconstruyera desde cero, pero si primero se ajusta la matriz de correlación, se puede usar un efecto multiplicador. El algoritmo hace el trabajo pesado. Sacó su bloc de notas,
el mismo espiral desgastado que había usado antes, y escribió una fórmula. Su letra era precisa, casi arquitectónica. Prueba esto. Ingresó sus números. El modelo que había estado fallando durante 3 días de repente se resolvió en proyecciones limpias y estables. Lo volvió a ejecutar. El mismo resultado. Eso es imposible. Eso son matemáticas. Tapó su bolígrafo. No tienes un problema de modelo. Tienes un problema de clasificación. Una vez que categorizas correctamente, el modelo funciona. Se giró en su silla para mirarlo. ¿Por qué estás limpiando pisos? Por primera vez, vio que algo se quebraba en su compostura, un destello de dolor, rápidamente controlado. Porque nadie en finanzas me contrataría. ¿Por qué no? Dije la verdad una vez. Resulta que eso no se valora tanto como dicen. Lo dijo sin autocompasión, lo que de alguna manera lo empeoró. Ella quería preguntar más, pero su lenguaje corporal era claro. Puerta cerrada. Tema terminado. En cambio, abrió su cajón y sacó un sobre. Esto es lo que prometí. Y me gustaría ofrecerte un contrato de consultoría de 3 meses. Ayuda a mi equipo a resolver sus análisis. No cogió el sobre. Tu equipo no trabajará con un conserje. Entonces les diré que eres una consultora especializada. Mintiendo en mi nombre. Una leve sonrisa. Eso no es muy honesto, señorita Hall. Prefiero pensar que es una omisión estratégica. Esta vez sí sonrió y su rostro se transformó. Lo hizo parecer más joven, menos atormentado. Tomó el sobre. Tengo una condición. Trabajo después de que mi hija se duerma. Nada interfiere con su tiempo. De acuerdo. Al salir, Verónica se sentó en su oficina vacía y se dio cuenta de que seguía sonriendo. No recordaba la última vez que había sucedido eso. Los rumores comenzaron en 48 horas. El director ejecutivo llevaba al conserje a las reuniones. Al principio, su equipo directivo estaba simplemente confundido. Luego, confundidos, se ofendieron cuando Eisen señaló errores en su trabajo. Mark Ramírez, jefe de análisis cuantitativo, la confrontó después de la tercera sesión con el debido respeto. Verónica, esto es vergonzoso. Estás minando nuestra credibilidad al traerlo. Se llama Eisen y encontró el error que nos habría costado 40 millones en el 4º trimestre. No tiene credenciales. No está investigado. Tiene razón, interrumpió. Eso es todo lo que me importa. Pero incluso ella sentía la tensión. En las reuniones, Eisen se sentaba al fondo de la mesa y solo hablaba cuando se le preguntaba. Nunca ofrecía opiniones, nunca se exigía. Sin embargo, cada vez que hablaba, la sala se quedaba en silencio. Una tarde, durante una presentación sobre objetivos de adquisición, el equipo propuso comprar una empresa tecnológica en dificultades. Las cifras parecían sólidas, activos infravalorados, una sólida cartera de propiedad intelectual y un claro potencial de recuperación. Verónica estaba a punto de aprobar cuando miró a Eisen. Él fruncía el ceño mirando su bloc de notas. ¿Algo anda mal? Todas las cabezas se volvieron hacia él. Dudó un momento y luego dijo: la cartera de propiedad intelectual que están valorando en 80 millones, la mitad de esas patentes vencen en 18 meses. Después de eso, esta empresa no tiene ventaja competitiva. Mark sacó la documentación. Su rostro palideció. Tiene razón. Nos lo perdimos. La adquisición se canceló. El equipo estaba furioso consigo mismo, por haber sido puesto en evidencia, con este intruso que seguía revelando sus puntos ciegos. Esa noche, después de que todos se fueran, Eisen la ayudó a revisar los documentos. Te estoy creando enemigos. Dijo, me estás salvando de errores costosos. Lo mismo ocurre con la política corporativa. Ella lo miró desde el otro lado de la mesa de conferencias. Este hombre que una vez había dominado salas como esta y ahora entraba en ellas disculpándose. ¿No te cansas de ser la persona más inteligente a la que nadie quiere escuchar? Todos los días,
admitió. Pero yo me cansaba más de equivocarme. Trabajaban hasta la medianoche. En algún momento, ella pidió comida. Comida de verdad, no solo café. Comieron comida china para llevar en envases de cartón mientras debatían sobre política monetaria. La hizo reír con una anécdota sobre un profesor de Wharton que se había equivocado en las predicciones del mercado durante 15 semestres consecutivos. Ella le contó sobre su padre, que había construido esta empresa desde cero, pero creía que la destruiría al año de su muerte. Parece que todavía intentas demostrarle que se equivoca. Eisen observaba cada día. Debe ser agotador. Lo era. Nunca lo había admitido antes, pero sentada allí con alguien que no pedía nada, que no esperaba nada, se sentía segura al decir la verdad. Lo es. Cuando él se fue esa noche, ella se quedó de pie junto a su ventana mirando las luces de la ciudad y se dio cuenta de que era feliz. No satisfecha, no una felicidad realizada. Se sentía extraña, frágil y bien. La pregunta surgió durante una cena tardía, no en la oficina esta vez, sino en un tranquilo restaurante cerca de Battery Park. Llevaban 6 semanas trabajando juntos. En algún momento, el trabajo se había convertido en conversación, y la conversación se había convertido en algo que ninguno quería nombrar. ¿Por qué dejaste las finanzas de verdad?, preguntó Verónica. Habían evitado el tema con cuidado, dándole vueltas como si fuera una herida. Pero esa noche, con el vino suavizando su control habitual, necesitaba saberlo. Eisen guardó silencio un buen rato. Luego dejó el tenedor. Trabajaba en Quantum Investments. 4 años después, descubrí que nuestros socios directores estaban llevando a cabo una estafa, desviando el dinero de los clientes a través de empresas fantasma, robando millones. Lo denuncié a la SEC. Su voz era firme, pero sus manos no. Pensé que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a los clientes, cumpliendo con el deber fiduciario. Todo lo que nos enseñaron importaba. ¿Qué había pasado? Quantum tenía mejores abogados. Me pintaron como un empleado descontento que intentaba extorsionar a la empresa. Todas las puertas del sector financiero se cerraron. No conseguía trabajo en ningún sitio, ni siquiera en el área de cumplimiento normativo de la oficina administrativa. Gastamos todos nuestros ahorros en honorarios legales. Mi esposa, Sara, aceptó 2 trabajos para mantenernos a flote. Hizo una pausa y Verónica lo vio tranquilizarse ante el recuerdo. Tenía una afección cardíaca, no grave, solo algo que requería seguimiento. Pero perdimos el seguro. No podía pagar sus medicamentos. Una noche, se desplomó en su segundo trabajo. Para cuando la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. El ruido del restaurante parecía muy lejano. Murió porque dije la verdad, porque creía que el sistema protegería a los denunciantes. Sus ojos se encontraron con los de ella. El nombre de tu padre figuraba en el consejo asesor de Quantum Investments. Verónica sintió que se le venía encima el suelo. ¿Qué? Gregory Hall, asesor del consejo de 2019 a 2022. Él aprobó el plan de reestructuración que enterró aún más a la empresa fantasma. No podía respirar. Mi padre era parte de... No sé cuánto sabía. Quizás nada. Quizás solo era una fachada, pero su firma está en los documentos. La voz de Eisen era suave a pesar de las palabras. No me di cuenta de la conexión cuando empecé a trabajar aquí. Me enteré hace solo 2 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no eres tu padre. Y porque dejó de hacerlo porque no quería perder esto. Esta palabra flotaba entre ellos, significando todo lo que no se habían dicho. Verónica se levantó bruscamente, arrastrando la silla. Necesito aire. Afuera, la noche primaveral era fresca contra su rostro ardiente. Eisen la siguió. Ella se volvió hacia él, con la ira y la angustia en vilo. Mi padre destruyó tu vida. Tu padre era solo un nombre en una lista. La destrucción fue colaborativa. Pero estás aquí trabajando para su hija, ayudando a construir lo que él. Estoy aquí. La interrumpió en voz baja. Porque no eres él.
Porque miras hojas de cálculo y ves el dinero de la gente real. Porque detuviste una adquisición que habría despedido a 300 empleados solo para inflar las cifras trimestrales. No te pareces en nada a él. Las lágrimas que había contenido durante años aparecieron de repente, ardientes e indeseadas. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Isen se acercó. Porque cuando te miro, no veo a Gregory Hall. Veo a alguien intentando mejorar. Igual que yo. Su mano le tocó la mejilla. Suave como una pregunta. Se apoyó en ella y algo en su pecho desgarró toda la soledad, toda la presión. Todos los años demostrando que era digna de un legado construido sobre mentiras. Lo siento, susurró. ¿Por qué? ¿Por todo lo que perdiste? ¿Por ser parte de? No eres parte de eso. Eres lo que viene después. Y entonces él la besaba o ella lo besaba a él. Y no importaba quién se moviera primero porque ambos buscaban lo mismo. Perdón, conexión, la prueba de que algo bueno podía surgir de toda esa ruina. La noticia saltó un miércoles por la mañana. Un periodista del Financial Times había conseguido los documentos de Quantum. El nombre de Gregory Hall aparecía de forma destacada. El titular decía: se revela el papel de los fundadores financieros de Hall en el escándalo cuántico. El teléfono de Verónica no paraba de sonar. Miembros de la junta, accionistas, periodistas. Al mediodía, una multitud de manifestantes se reunió frente al edificio, antiguos clientes de Quantum que habían perdido sus ahorros para la jubilación. Se quedó de pie junto a su ventana observándolos, sintiendo como su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Su asistente llamó. Señorita Hall, la junta ha convocado una reunión de emergencia. A las 4. Exigen respuestas. Sabía lo que era esto, no una reunión, sino una ejecución. Esa tarde, entró en la sala de juntas y se encontró con 12 rostros de piedra. Richard Thornton, el presidente, no perdió el tiempo. La participación de su padre en el escándalo cuántico crea una responsabilidad insostenible para esta empresa. Necesitamos medidas decisivas. Mi padre ha muerto, dijo en voz baja. Su reputación no lo está, y la suya tampoco. También está el asunto de su relación con Isen Cole. Se le heló la sangre. Mi acuerdo de consultoría con el señor Cole es completamente profesional. ¿Lo es? Thornton deslizó una fotografía sobre la mesa. Ella y Isen afuera del restaurante, con la mano de él sobre su rostro. Estás relacionada con un hombre que demandó a empresas que tu padre asesoró. Un hombre que trabaja como conserje en este edificio. La imagen es catastrófica. Otro miembro de la junta habló. Estamos dispuestos a ofrecer una generosa indemnización por despido. Renuncia discretamente. Sin escándalo. Lo presentaremos como una jubilación anticipada. Verónica miró alrededor de la mesa, a estos hombres que habían sonreído en el funeral de su padre, y susurrado a sus espaldas desde entonces. No. Disculpe. Dije, no, los errores de mi padre no son míos. Mi relación con Isen Cole no es una carga. Es una prueba de que valoro la integridad por encima de las credenciales. Y si quieren que me vaya, tendrán que votar para que me vaya. Eso se puede arreglar, dijo Thornton con frialdad. La votación estaba programada para el viernes. Tenía 48 horas para salvar todo lo que había construido. Esa noche, ella y Isen se sentaron en su oficina rodeados de documentos. Él insistió en ayudar a pesar de sus protestas. Deberías distanciarte de mí, dijo. Esto solo va a empeorar. Ya me han destruido personas poderosas antes, respondió con calma. Sigo aquí. Tú también. Lo resolveremos. Trabajaron toda la noche, construyendo una defensa, pero cada documento que encontraban parecía apretar el nudo. La firma de Gregory Hall aparecía una y otra vez. Al amanecer, Verónica hundió la cabeza entre las manos. No puedo escapar de él. Todo lo que he hecho, cada persona que he intentado ser,
todo se basa en su corrupción. Isen se arrodilló junto a su silla. Luego quémala y construye algo nuevo, algo tuyo. Ella lo miró entre lágrimas. ¿Con qué? Se están llevando la empresa. Tu carrera ya se acabó. ¿Qué nos tenemos el uno al otro? Dijo simplemente. Y la verdad. Eso es más de lo que la mayoría de la gente entiende. En ese momento, con todo desmoronándose, se dio cuenta de que él tenía razón. La empresa, la reputación, el legado, todo era un andamiaje alrededor de la verdadera pregunta. ¿Quién quería ser? Te amo, dijo. No fue romántico. Era cierto. Lo sé, respondió él sonriendo. Pésimo momento, ¿verdad? A pesar de todo, rió. El viernes llegó como una tormenta. La sala de juntas se llenó de accionistas, periodistas con acceso por votación especial y los 12 miembros que decidirían el destino de Verónica. Entró sola. A Isen no se le permitió entrar, pero sintió su mano apretar la suya antes de que se cerraran las puertas. Richard Thornton abrió la reunión. Estamos aquí para votar sobre la destitución de Verónica Hall como directora ejecutiva de Hall Financial Group, alegando conflictos de intereses y daño a la reputación derivados de la participación de su padre en un fraude financiero y su relación inapropiada con un exdenunciante. Las palabras le dolieron, pero mantuvo la calma. Antes de votar, dijo, me gustaría presentar pruebas. Esto no es un juicio, espetó Thornton. No, asintió. Es una reunión de la junta directiva y tengo información relevante para la gobernanza de la empresa. Sacó una presentación. Durante los siguientes 20 minutos, expuso lo que ella y Isen habían descubierto. Gregory Hall sí había estado involucrado con Quantum, pero también Richard Thornton y otros 2 miembros de la junta. ¿La diferencia? Ella. Su padre había dimitido al darse cuenta del fraude. Thornton se había quedado y se había beneficiado. La sala estalló en cólera. La cara de Thornton se puso morada. Esto es una calumnia. ¿Dónde están tus pruebas? Del mismo sitio donde conseguiste las tuyas, dijo con calma. Archivos públicos de la SEC. Solo había que saber dónde buscar. Uno de los otros miembros de la junta se puso de pie. Si esto es cierto, Richard, has estado usando esta votación para eliminar a la única persona que podría exponerte. No es cierto. Es un invento. La puerta se abrió. Isen entró, seguido de 2 investigadores de la SEC. De hecho, dijo que era completamente cierto. Yo debería saberlo. Presenté el informe original. Le entregó un documento al investigador principal. Esta es una declaración jurada que detalla la continua participación de Richard Thornton en empresas fantasma cuánticas hasta 2023, 2 años después de la supuesta limpieza. El investigador miró a Thornton. Señor, necesitamos que nos acompañe. Mientras sacaban a Thornton, los demás miembros de la junta permanecieron sentados en un silencio atónito. Verónica los miró. Mi padre cometió errores, pero intentó corregirlos. No me disculparé por eso ni por él. Lo que haré es construir una empresa que valore la verdad por encima de las ganancias. Si eso no es aceptable, acepten mi renuncia. Pero si votan por mi permanencia, entiendan esto. Vamos a hacer negocios de manera diferente, con transparencia y honestidad, incluso cuando sea difícil. La votación fue de 8-2 a su favor. Mientras la sala se vaciaba, Isen esperaba junto a la puerta. Ella caminó hacia él, agotada y triunfante, aterrorizada por lo que vendría después. Gracias, dijo. No me agradezcas todavía. Acabas de comprometerte a dirigir una empresa financiera honesta. Ese es el trabajo más difícil de Estados Unidos. Menos mal que tengo un buen asesor. Sonrió. Sobre eso, creo que tengo que renunciar. Se le encogió el corazón. ¿Qué? ¿Ser tu empleado mientras estamos juntos? Ese es otro conflicto de intereses, y estoy harta de ocultar lo que significas para mí. Le tomó la mano. Prefiero ser tu socia en todos los sentidos.
La sala de juntas vacía se sentía llena de posibilidades. La primavera se convirtió en verano. Verónica reestructuró la empresa con precisión quirúrgica, cortando vínculos con cualquier empresa que no resistiera el escrutinio ético. Las ganancias cayeron. Los accionistas se quejaron. Pero poco a poco, algo cambió. Los clientes empezaron a volver. No los fondos de inversión depredadores, sino gente que quería que su dinero se gestionara honestamente. Eisen, que ya no trabajaba para HAL Financial, empezó algo nuevo. Se registró como asesor financiero independiente, aceptando clientes que nadie más quería, inmigrantes, solteros, padres, personas que habían sido estafadas por el sistema. Impartía clases nocturnas en un colegio comunitario de Queens, mostrando a los estudiantes que las finanzas no eran solo para los ricos. Una noche, Verónica fue a observar su clase. Se sentó al fondo de una sala iluminada con fluorescentes que olía a tiza y cera para pisos, observándolo explicar el interés compuesto a 2 docenas de adultos que trabajaban durante el día y llegaban exhaustos pero esperanzados. El dinero no es magia, les dijo. Son matemáticas, y a las matemáticas no les importa tu pasado. No les importa si tienes un título o un fondo fiduciario. Son justas. Los números no mienten. Una mujer levantó la mano. Pero el sistema miente. Los bancos mienten. ¿De qué sirve entender matemáticas si la gente hace trampa? Eisen asintió. Tienes razón. Lo hacen. Pero el conocimiento es poder. Cuando entiendes cómo funcionan las finanzas, puedes detectar las mentiras. Puedes protegerte y tal vez, con el tiempo, puedas cambiar el sistema. Después de clase, una niña corrió hacia Emma, que había estado haciendo tarea en un escritorio en la esquina. Abrazó a Verónica. ¿Viste a papá dar clases? Es muy bueno. Lo es. Verónica asintió, hablando en serio. Lo había visto transformar el miedo de estos desconocidos en confianza con solo paciencia y honestidad. Eisen se acercó encogiéndose de hombros, poniéndose la chaqueta. ¿Listo? De hecho, dijo Verónica, tengo algo para ti. Le entregó una carpeta. Dentro había una propuesta para la Fundación Hal Cole para la Integridad Financiera, una organización sin fines de lucro financiada con una parte de las ganancias de su empresa, dedicada a enseñar conocimientos financieros y apoyar a denunciantes. No puedo hacer esto sin ti. Dijo que necesitamos nuestros nombres, tu integridad, mis recursos juntos. Miró los documentos, luego a ella. Esto es lo que tu esposa hubiera querido. Verónica terminó en voz baja. Hacer algo bueno de todo ese dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no ocultó. Emma tiró de su mano. Papá, ¿estás triste? No, cariño. La recogió. Estoy feliz. Muy feliz. Más tarde, después de que Emma se durmiera en la habitación contigua del apartamento de Eisen, se sentaron en la escalera de incendios mirando las luces de la ciudad. Sigo esperando la trampa, admitió. A que esto se derrumbe, como todo lo demás. Tal vez sí, dijo Verónica con sinceridad. Tal vez fracasemos. Tal vez los cimientos se derrumben y la empresa se hunda y todos digan que fuimos ingenuos, pero fracasaremos honestamente y lo intentaremos de nuevo. Se apoyó en su hombro. Pasé toda mi vida intentando construir algo impresionante. Tuve que amarlo todo para darme cuenta de que solo quería construir algo real. La besó en la coronilla. Lo real es más difícil. Menos mal que te tengo. Se sentaron en un cómodo silencio, observando la ciudad que los había destrozado a ambos y que, de alguna manera, los había unido. Abajo, una sirena aullaba. Arriba, las estrellas luchaban contra la contaminación lumínica, y entre ellas, algo frágil y fuerte echó raíces. No era exactamente la redención, sino su posibilidad. 6 meses después, la Fundación Hal Cole abrió sus puertas en un edificio renovado de Brooklyn. El evento de lanzamiento fue pequeño. Sin prensa, sin champán, solo las personas que habían ayudado a hacerlo realidad. Eisen impartió la primera clase él mismo.
Verónica observó desde la puerta cómo daba la bienvenida a 15 estudiantes, exconvictos, adictos en recuperación, gente que empezaba de cero. No les voy a prometer que aprender finanzas los hará ricos, les dijo. Pero sí puedo prometer que los hará más difíciles de explotar. El conocimiento es poder, no el poder de controlar a los demás. El poder de controlar tu propio futuro. Después de clase, un hombre se quedó atrás, mayor, curtido, nervioso. Señor Cole, quería decirle que lo perdí todo en el colapso cuántico. Mi jubilación, el fondo universitario de mi hija. Estuve enojada durante años. Isen se quedó quieto. Lo siento. No, leí sobre lo que hiciste, cómo intentaste detenerlo, cómo te destruyeron por ello. La voz del hombre se quebró. Quería darle las gracias. Alguien luchó por gente como yo. Eso importa. Después de que se fuera, Isen se quedó muy quieto. Verónica se acercó a él. ¿Estás bien? Pasé 3 años pensando que Sara murió por nada. Que hablar no tenía sentido. Y ahora creo que tal vez estaría orgullosa. Su voz estaba cargada de emoción. Tal vez importara después de todo. Esa noche, se reunieron en el apartamento de Isen, ahora su apartamento, lleno de las obras de arte de Emma, los libros de Verónica y los restos acumulados de vidas fusionadas. Emma estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Verónica estaba revisando los presupuestos de la fundación. Isen estaba calificando los trabajos de su clase nocturna. Doméstico, normal, imposiblemente precioso. Papá. Emma levantó la vista. Mi profesora preguntó en qué trabajan nuestras familias. ¿Qué dijiste? Dije, enseñas a la gente sobre el dinero. Y Verónica dirige una empresa que intenta ser buena. Frunció el ceño. ¿Es eso cierto? Isen y Verónica intercambiaron miradas. Exactamente cierto, dijo Verónica. Más tarde, cuando Emma se durmió, estaban en el pequeño balcón con vistas a Queens. A lo lejos, Manhattan brillaba de riqueza y ambición. ¿Lo extrañas? Preguntó Isen. La oficina de la esquina, el poder, pensó. A veces, pero no tanto como extrañaría esto. Ser tú, Emma. Un trabajo que importa. Volver a casa con gente que amo en lugar de un apartamento vacío. Se giró para mirarlo. Pensé que el éxito significaba ser intocable. Resulta que significa estar dispuesto a ser tocado. La atrajo hacia sí. Muy filosófico para un director financiero. Aprendí de un buen maestro. Se quedaron allí mientras la ciudad vibraba a su alrededor. Personas rotas construyendo algo completo. Pasados dolorosos que florecían en futuros frágiles. No era perfecto. La fundación luchaba por conseguir financiación. La empresa se enfrentaba a la presión constante de los accionistas que preferían las ganancias al capital. Emma tenía pesadillas con la pérdida de su otro padre. Verónica y Isen discutían a veces por dinero, por trabajo, sobre cómo integrar sus mundos tan diferentes, pero lo intentaban. Cada día elegían la honestidad por encima de la conveniencia, la integridad por encima de la imagen. Y poco a poco, increíblemente, estaba funcionando. El atardecer teñía Manhattan de un rosa dorado, el tipo de luz que hacía que incluso el acero y el cristal parecieran cálidos. Isen estaba de pie junto a la ventana de lo que una vez fue el dominio privado de Verónica, la oficina que ella había abierto a la fundación, compartiendo la vista que una vez reclamó sola. Todavía me parece extraño, dijo. Que te permitieran subir aquí. Siempre te permitieron subir, respondió Verónica, acercándose a él. Simplemente, tuviste que dejar de verte como el conserje. Yo era el conserje. Tú siempre fuiste más. Ella tomó su mano, igual que yo siempre era menos de lo que fingía ser. Bajo ellos, la ciudad latía con millones de historias. Personas que triunfaban, fracasaban, volvían a intentarlo. Se convertían en una historia más en esa narrativa interminable. No eran especiales, salvo por su determinación de mejorar.
Sigo pensando en lo que dijo Sara, murmuró Isen. Que nací para corregir los errores de los demás. Y quizá tenía razón. Pero no como yo pensaba. No exponiendo el fraude y siendo destruido por ello. Enseñándole a la gente a reconocerlo por sí misma. Construyendo algo que nos sobreviva. Verónica se giró para mirarlo de frente. Nunca aprendí a construir cosas, confesó. Mi padre me enseñó a adquirir y dominar. Me estás enseñando algo diferente. ¿Qué es eso? Que la riqueza no es dinero. Es confianza. Conexión. Saber que lo que construyes ayudará a gente que nunca conocerás. Ella extendió la mano para tocarle la cara. El gesto ya le resultaba familiar. Ya no era vacilante. Me has hecho rico de maneras que no sabía que existían. Es la peor metáfora financiera que he oído en mi vida, dijo. Pero sonreía. Lo digo en serio. Antes de ti, medía mi valor en ganancias trimestrales. Ahora lo mido. Señaló el escritorio donde se apilaban las solicitudes de becas de la fundación. En Yene, que acababa de ser aceptada en la universidad, en Marcus, que empezó su propio negocio. En cada persona que entra por nuestras puertas y se va un poco más fuerte. Emma irrumpió por la puerta, sin aliento y sonriendo. Papá, Verónica, tienes que ver esto. Les tendió un papel, una tarea escolar. ¿Qué son los héroes? El título se leía debajo con la letra cuidadosa de una niña de 7 años. Mi papá es un héroe porque dice la verdad incluso cuando es difícil. Verónica es una heroína porque usa su dinero para ayudar a la gente a aprender. Ambos resultaron heridos, pero no se volvieron malos. Eso es lo que hacen los héroes. Isen se agachó al nivel de Emma. Cariño, no somos héroes. Sí, lo eres. Insistió con la absoluta certeza de la infancia. La señora Patterson dijo, los héroes no son personas que nunca caen. Son personas que se levantan y ayudan a otros a levantarse también. Por encima de su cabeza, Isen miró a Verónica a los ojos. En esa mirada estaba todo lo que habían sobrevivido. Traición, pérdida, humillación, dolor y todo lo que habían construido. Confianza, amor, propósito, hogar. ¿Saben qué? Dijo Verónica, arrodillándose junto a ellos. Creo que la señora Patterson podría tener razón. Los tres permanecieron juntos junto a la ventana, viendo cómo la luz se desvanecía en la noche. La ciudad abajo continuaba su ritmo interminable, indiferente a su pequeña victoria. Pero estaba bien. No intentaban cambiar el mundo, solo su pequeño rincón. Deberíamos cenar, dijo Isen. ¿Pizza? Preguntó Emma esperanzada. ¿Con champiñones? Verónica hizo una mueca. Los champiñones son un crimen contra la pizza. Eso es lo menos ético que te he oído decir. Mientras discutían hacia el ascensor, la oficina que tenían detrás contaba su propia historia. En la pared, enmarcada pero sin adornos, se veía el acta constitutiva de la fundación, una fotografía de su primera generación y una placa con una sencilla inscripción. La verdadera riqueza no es el dinero, es la honestidad. Afuera, la ciudad de Nueva York brillaba de posibilidades. Adentro, 3 personas que habían aprendido que caer no era un fracaso caminaban juntas hacia lo que les deparara el futuro.